Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Aunque los analistas se han mostrado bastante pesimistas con respecto a la actividad en Estados Unidos para este 2024, al final los números no han resultado tan desfavorables. En el segundo trimestre, los números de esa economía tan importante para México fueron positivos y se espera para el cierre del 2024 se dé un avance de al menos 2.5%, aunque tendría que ser mejor dadas las elecciones. Para la industria automotriz de nuestro país, tan vinculada al mercado de los Estados Unidos, es relevante lo que ahí sucede. Las autopartes pues no son la excepción. Y esta noche nuestro invitado es Francisco González. Él es el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, la INA, agrupación que da cabida a esas firmas fabricantes de componentes. ¿Cómo se ve el cierre del año para su desempeño? Para 2025, Estados Unidos crecerá menos. ¿Qué tanto le pesará al rubro de autopartes, máxime la incertidumbre que se está viviendo? Lo invito a que nos acompañe. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, siempre es un privilegio que nos acompañes, que estés con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Alberto, siempre feliz de venir contigo. Y ahora, pues más que nunca, porque pues ya sabemos, Francisco, el año, pues ya sabíamos que iba a ser complicado en el mundo, en México, porque pues todos los analistas veían pues un año difícil, el tema electoral en muchos países, el tema electoral en México, el tema electoral en Estados Unidos, entonces era un año complicado. Y bueno, pues ya estamos, digamos, en la última parte del año. ¿Cómo ha sentido el panorama de la industria automotriz? La industria automotriz depende mucho del mercado de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va bien, a la industria automotriz le va bien. Exportamos cerca del 90% de lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, acabamos de ver los números del crecimiento en Estados Unidos del segundo trimestre de 3%. La venta, la exportación de nuestros productos a ese país sigue creciendo, sigue sólida, aunque los inventarios ya se están acumulando en Estados Unidos, hay que ser ciertos en ello, pero también queda claro que el efecto de la economía americana en nuestro sector lo sigue impulsando a un crecimiento de por lo menos 5% con un promedio de hasta 9%. ¿Cuánto crecerá la industria automotriz en este año y en concreto la industria de autopartes, que es tan importante como, digamos, como parte de lo que es el horizonte de la industria automotriz y de lo que somos en esa industria a nivel global? Claro que sí. Bueno, seguimos siendo el cuarto productor de autopartes a nivel mundial. El crecimiento que tenemos esperado va a ser cercano al 5% en forma conservadora. El observado a la fecha de mes contra trimestre, semestre contra semestre, llega hasta el 9%. Estamos en números conservadores con el 5%, pero es muy buen crecimiento. Y aparte un crecimiento que acumula ya 4 años muy importantes, de entre el 12 y el 15%, pues ya la curva, obviamente, un 5% en la actualidad o 7% va a tener un efecto muy grande por la base. ¿Y en 2023 cuánto crecimos, Francisco, para tener un punto de comparación? 12%. 12, o sea, sí hay un ajuste, ¿verdad? Sí. Finalmente. Pero bueno, finalmente se crece, ¿no? Se crece y más que crecen las economías de Estados Unidos o México. Ahora, 2025 es la gran interrogante, ¿no, Francisco? Porque ahí sí todos los analistas están hablando de crecimientos bastante mediocres en Estados Unidos y en nuestro país. ¿Cómo lo estás viendo para la industria de las autopartes? Tenemos un crecimiento más conservador aún esperado para el 2025. La situación de la industria también tiene un impacto doble. Primero, sí es negativo. El primer año de gobierno de todos los gobiernos echan para atrás, no están claras las políticas y cambian dos gobiernos, Estados Unidos y México. Entonces, en ese sentido, tenemos claro que viene, si bien no una recesión, sí un freno de inversionistas, de compradores también de automóviles y de toda la cadena. Pero, por otro lado, tenemos un efecto de electromovilidad. La gente sigue ávida de tener su híbrido o tener su eléctrico 100%, y en ese sentido vemos todavía una evolución y un movimiento positivo. Ahora, el tema para nuestro país, el tema de la incertidumbre que hemos vivido, pues por el tema electoral, luego pues por el tema del Congreso, las reformas, todo este paquete de reformas en el que estamos viendo en este mes de septiembre, ¿cómo influye en el ánimo de los inversionistas y en la industria automotriz? ¿Se sumará o es parte de lo que estamos platicando, Francisco? Definitivamente es un efecto de preocupación. Aplica el wait and see, espera y ve, a ver qué pasa.
No ha habido un movimiento de este tipo en el mundo, en la historia de la humanidad, de lo que se está planteando. Aparte de ello, tenemos obviamente el efecto en Estados Unidos, las elecciones. ¿Quién quedará? Al día de hoy, Harris tiene más intención de voto. Hay que recordar que allá es mucho los estados. De todos modos, la incertidumbre está, la preocupación está, y es una incertidumbre más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Ahora, ustedes que conocen tanto el mercado de los Estados Unidos, porque ustedes están ligados al mercado de Estados Unidos y tienen que estar muy presentes, ¿qué le conviene más a México en lo que son las elecciones de Estados Unidos, Francisco? ¿Kamala o el señor Trump? La ventaja es aquí como una margarita. Si vemos de uno en uno, vemos que Trump se refiere al tratado como el tratado más bello y más bonito de toda la historia de la humanidad, pero a la vez también quiere meter aranceles por otros efectos. Para México en sí, pues tendría sus efectos positivo o negativo. En el caso de Harris, ella votó en contra del Tratado de Libre Comercio, pero Biden ha sido muy pro Tratado de Libre Comercio. Harris ha sido muy apoyadora también de toda la parte laboral. El punto no nada más es cómo afecta a México, cómo afecta al mundo. Las relaciones tienen un rebote de que si Trump está más cerca de Putin, ¿qué significa entonces? Si Harris va a estar más cerca de otro FEOC, de los Foreign Entity of Concerns. Es una cuestión que todavía no queda clara. Hablando con MEMA, el punto es la industria va a seguir creciendo, a pesar de o con, no importa, la solidez de la industria de Norteamérica, automotriz, autopartes, va a permitir una estabilidad. Ahora, ¿sobrevivirá el Tratado de Libre Comercio, Francisco? Sé que es demasiado prematuro porque lo platicábamos hace unos minutos fuera del estudio. Pues al final de cuentas estamos hablando de algo que va a suceder el próximo año y que se verá hasta el 2026. Todavía queda mucha tela de dónde cortar en cuanto a la película que estamos viviendo en México y en Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes en la industria de autopartes? Bien, 3 puntos. El Sunset Clause, que es el que estás mencionando, se empieza la revisión en 2025, formalmente en 2026, y los efectos de esa revisión tienen resultado hasta el 2036. Esa es una línea. La otra línea que tenemos clara es que bajo lo que estamos ya firmados, el USMCA, está un panel abierto de nuestra industria y no se ha aplicado por Estados Unidos y perdió el panel de Estados Unidos. Entonces, sí. Esa es otra cosa que llama la atención. Pero la tercera línea, y esta sí es preocupante, es que en cualquier momento un país puede pedir que termine el Tratado de Libre Comercio. Y en ese sentido, la preocupación por las reformas que están en ciernes en este mes es grande. Entonces, tenemos 3 enfoques donde la preocupación existe. Sí, claro. El factor chino, ese es otro factor que tensa más la relación, ¿verdad? Sobre todo en la parte automotriz, ¿no? El hecho de que, entiendo, en Estados Unidos hay mucha preocupación de muchas armadoras de Estados Unidos, productores, supongo que firmas de autopartes, porque pues, los chinos quieren llegar ya no como proveedores, sino también establecerse y ser parte del movimiento automotriz ya directo con sus empresas hacia el mercado de los Estados Unidos. ¿Ves factible eso? Definitivamente el horizonte debe ser claro para México, que estamos en Norteamérica y jugamos con Norteamérica y nos movemos al mismo ritmo. Pero sí es un hecho de que tenemos un efecto muy importante de automóviles chinos llegando a México. Y en ese sentido también tener la claridad de que si bien China está usando a México o está vendiendo en México y le llamamos el playground, los Estados Unidos están usando el battleground a México y es donde dicen no metas nada chino, no puedes hacer nada. Exacto. Cuando es muy relativo porque no hay auto eléctrico que no tenga alguna pieza, Sí. alguna parte de China. Sí, claro. Entonces, yo digo que tenemos que analizarlo a fondo, irnos no por politiquerías, sino con análisis profundo. Ahora, hablabas de que nuestra industria de autopartes, Francisco, es la 4ª del mundo. ¿Cómo llegamos a esto? Pues una serie de pasos que se dieron desde el famoso decreto automotriz de los 60s, pasando por una consolidación paulatina con el TEMEC. El TEMEC ya permitió precisamente hacernos y dejarnos en Norteamérica desde el punto de vista económico. 1994, ¿verdad? Correcto. Y lo que más nos ha consolidado definitivamente es el USMCA y lo que nos deja el famoso TEMEC, toda la consolidación de las piezas y la necesidad de estar integrando más y más valor en la región con este 75% que se firmó. Entonces, sí son los tratados de libre comercio, sí es la geografía, pero el punto más importante es el talento.
el talento de los mexicanos, que es apreciado para la producción en todo el mundo. Absolutamente. ¿Cuántas empresas de autopartes hay en México, Francisco? Tenemos cerca de 750 empresas de autopartes, muchas con plantas múltiples. A veces la empresa tiene 3, 4 plantas a todo alrededor del país. ¿Y cuántos empleos se generan en la industria de autopartes? 890,000. Nada más. Y creciendo. Y creciendo. Ahora, producimos muchas cosas, pero somos muy especialistas en algunos autopartes, ¿verdad, Francisco? ¿Cuáles son nuestras mayores especialidades? Correcto. La parte metalmecánica en el norte del país, la parte eléctrico-electrónica en la parte centro, básicamente, pero también en el norte del país. Y tenemos toda la parte de los interiores, que precisamente eléctrico, electrónico e interiores son muy importantes para las nuevas generaciones de vehículos. Decías interiores, y era una parte en el que recuerdo yo en los 90s como que despreciaban. Una vez tuve la oportunidad de platicar con un ejecutivo de Mercedes-Benz y decía que nunca íbamos a producir las cosas que hacía Mercedes-Benz en Alemania. ¿Qué lejos están esos tiempos? Porque luego se dieron cuenta los alemanes que somos muy buenos, lo que tú decías de la mano de obra, ¿no? Así es, somos muy buenos en mano de obra, muy buenos en diseño también. Hay varios vehículos que se están codiseñando con mexicanos. Hay uno, no digo la marca porque sería anuncio, que se diseñó con un mexicano y se produce en México aparte, de una marca de lujo. Entonces estamos ubicados ya en un nivel de gama alta en vehículos, de gama alta en autopartes y de mucha tecnología también en ellas. ¿Quién nos supera en ese cuarto lugar? ¿Quién está en los primeros 3 China, lugares? Estados Unidos y Japón. Vamos por Japón. Ah, muy bien. ¿Estamos lejos de Japón todavía? Todavía con unos 5 años, de acuerdo a nuestro crecimiento y su decrecimiento. Hay que también calculamos unos 5 años. Pues ojalá que las circunstancias se den. Francisco, todos queremos que el tratado prevalezca, pues es fundamental para México, y ojalá que al final de cuentas haya sensatez, ¿no?, en la toma de decisiones de todos, para que al final de cuentas pues, prevalezca una industria que es fundamental para nosotros, la industria automotriz, que supongo que es una de las que más se ha privilegiado con el acuerdo comercial que se logró en 94 y que luego se renovó pues no hace mucho, ¿verdad? Así es, números rápidos. El hecho de que México sea con un PIB de 65% exportador, si quitáramos ese porcentaje del PIB, pues nos iríamos abajo. Y si hablamos de la parte de divisas generadas, la industria automotriz genera cerca de 110,000 millones de divisas. Esa parte de divisas tiene un efecto, obviamente, en cadena. Cuando ves el siguiente, remesas, que ayer se mencionó en el informe, la parte de turismo con 30, petróleo con 40, nosotros somos 110,000 millones. O sea, realmente la producción que se tiene, exportaciones son 97,000, 110,000 millones, 121,000 millones de producción. Son números muy grandes, muy sólidos, como para tenerle una consideración mayor a la industria de autopartes. Bueno, pues ahí está, más claro ni el agua. Francisco, muchísimas gracias. Siempre es un privilegio poder platicar contigo porque nos das mucha claridad. Es un placer tan importante. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, es un placer, y con tu público gracias, también. Francisco. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, hasta ahora, pese a que los expertos no han sido muy optimistas, la producción y exportación de autopartes han mantenido buenos ritmos. Todo indica que podrían sostenerse, aunque ya para 2025 pudiera verse otra historia con una economía estadounidense menos dinámica. Además, las últimas reformas aprobadas en el Congreso no ayudan porque las inversiones pierden certidumbre. A futuro tampoco está claro el panorama del TEMEC a revisarse a partir del 2025. Como quiera, las autopartes, un rubro que, pese a todo, no han dejado de avanzar. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.